Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado. Él es Antonio Valenzuela, divulgador de salud y desarrollo. Déjame respirar. A ver, no sé con qué estoy respirando, pero la respiración diafragmática versus respiración superior, que se supone que es la que usamos normalmente. Este uso de cada una de ellas y situaciones puntuales donde nuestro cuerpo reacciona a la respiración. Antonio, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, América, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien. Contentos de tenerte. Oye, y la verdad es que somos en la mayoría inconscientes de cómo respiramos o qué usamos para respirar. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo más saludable y cómo debemos hacerlo? Sí, lo acabas de dar totalmente en el clavo. La respiración es algo sumamente importante. De hecho, podemos pasar días sin comer ni beber, pero poco más de unos minutos sin respirar. Imagínate si tiene tremenda importancia el oxígeno en nuestra vida. Pero claro, muchas veces, la mayoría del tiempo no prestamos atención a algo tremendamente importante. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un músculo que se llama diafragma, que es el músculo que sirve para respirar. Lo que ocurre es que la vida moderna que tenemos, el estrés, el estar en otras cosas, todo lo que es el nerviosismo constante nos ha llevado a cambiar el patrón de respiración. Entonces, en vez de respirar con el diafragma, que ahora después hablaremos de él, respiramos con el pecho. Y eso tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque la respiración, como bien has dicho, es inconsciente totalmente, pero interviene en muchos aspectos de nuestra vida, no solo meter y sacar aire. Eso es lo que te iba a decir, Antonio, sí. Perdona, buenos días, soy Clara. Sí, buenos días, iba Clara. a preguntar, y es que según he estado hablando con una terapeuta en salud mental, se recomienda mucho a las personas con trastornos, especialmente con trastornos de ansiedad, respirar con el diafragma. Ojo, que al parecer no es sencillo, se empieza estando tumbado, corrígeme si me equivoco, pero ayuda a regular la ansiedad en personas con este tipo de problema. Efectivamente, hay dos cosas importantes a la hora de respirar para relajarnos, para activar ese famoso sistema nervioso parasimpático, el cual nos relaja. Uno es utilizar el diafragma en vez del pecho y otro, respirar por la nariz en vez de por la boca. Y eso es algo muy importante porque nosotros hoy día estamos todo el día hablando. Imaginad, vosotras estáis todo el día hablando, al final respiráis siempre con la boca. Nosotros cuando respiramos con la boca activamos al sistema nervioso simpático, es decir, el que nos estresa, el que nos pone nervioso. Sin embargo, cuando respiramos por la nariz, nos relajamos, activamos al parasimpático. Exactamente igual ocurre cuando nosotros respiramos de pecho. Es decir, si nosotros es muy fácil, es tan sencillo como sentarnos, ponernos una mano en el pecho y otra en la barriga y ver dónde respiras, cómo llenas el aire. Cuando estás respirando, claro, ahora obviamente si os estoy hablando estoy influenciando, pero ponemos las manos y respiramos tranquilamente. Tomamos unos segundos y vemos qué se hincha más, la tripa o se hincha más el pecho. Si se hincha más el pecho... Y si la tripa está hinchada como la de Juan Carlos. Pues eso significa que tiene una respiración diafragmática estupenda. Si lo entiendo bien, Antonio, al respirar por el diafragma, ¿se hincha más el abdomen? Efectivamente. No, es exactamente la respuesta fácil, es sí. La más compleja es un poco más compleja, valga la redundancia, es decir, cuando nosotros respiramos con el diafragma, el aire lo tenemos que enfocar más en la zona baja, es decir, en el abdomen y en la zona lateral de los costados. Sin embargo, cuando respiramos de pecho, respiramos muy clavados aquí, es decir, personas que respiran de pecho, respiran aquí. Si nosotros respiramos con diafragma, lo que iríamos sería abrir esta zona, respiraríamos más de vientre. Y eso es muy importante. Andreina y Clara, les tengo la explicación a ustedes que me han hecho bullying tan a menudo. Cuéntanos. Yo no estoy gordo, estoy inflado, que es distinto. Claro. Tanto el diafragma. Exacto. Yo estoy respirando bien y me estoy inflando. ¿Qué beneficios se logran al final si uno logra hacerlo de forma inconsciente? Porque como usted lo dice, es muy claro, el ejercicio de respirar es inconsciente. Pero ¿cómo llegar al punto en que de forma inconsciente lo hagamos bien cuando a lo largo de los años simplemente lo hemos hecho? Ahí está. Mira, hay un neurocientífico muy importante de vuestro país, de la Universidad de Stanford,
perdonad por mi pronunciación, porque yo soy español y de Andalucía, y el inglés lo llevamos un poco regular esta pronunciación. El de la Universidad de Stanford y se llama Andrew Huberman. Y este doctor, este neurocientífico, ellos tienen muchos estudios puestos sobre la mesa en los cuales nos dicen que cuando estemos nerviosos, tengamos ansiedad, el estrés del día a día nos pueda, si paramos, nos sentamos tranquilamente y simplemente cerramos nuestra boca y tomamos 10 respiraciones nasales, es decir, llenando el aire por la nariz y dirigiéndolo, dejando que pase por el pecho y dirigiéndolo hacia la zona baja del abdomen y sintiendo cómo se hincha la zona baja del abdomen, 10 respiraciones automáticamente desactivan todo el nerviosismo de nuestro cuerpo y nos ponen en un sistema de relajación, y ya no solo de relajación, sino de reducción de la inflamación en nuestro organismo. Tan sencillo como eso. Solo con 10, ¿eh? Solo con 10. Sí, yo a los pacientes siempre les suelo decir lo mismo. Si no es difícil hacerlo, lo difícil es acordarnos cuando estamos nerviosos de parar y decir, vamos, venga, voy a pararme y voy a tomar esas 10 respiraciones profundas por la nariz, dirigiéndolas hacia abajo. En realidad es muy, muy sencillo, es fácil. Antonio, hemos hablado a lo largo de esta entrevista de cómo debemos respirar. Sí. Pero ¿cuáles son las consecuencias de no respirar bien? Mira, tiene muchas consecuencias. Una de ellas, y es la más evidente, es que tendemos a cansarnos más. Es decir, cuando nosotros respiramos de pecho y hacemos una respiración muy superficial, muy cortada, es decir, no hacemos ciclos profundos de respiración, nuestro organismo tiene una deficiencia de oxígeno y eso hace que nos cansemos más, que estemos más nerviosos, que tengamos más ansiedad. Otra de las cosas que ocurre es que la acidez de nuestra sangre se eleva. Ciclos de respiraciones lentas y profundas lo que hacen es que alcalinizan nuestro cuerpo. Eso, en la ola de la medicina natural se habla mucho de dieta alcalina, que hay que comer muchos vegetales para alcalinizar nuestro cuerpo porque la acidez genera dolor. Pues la forma más potente de alcalinizar nuestro cuerpo es simplemente con la respiración. Y una pregunta importante, Antonio, para las personas que se inicien en esto de la respiración diafragmática, creo que es importante que les comentes o que nos cuentes que es recomendable aprender tumbados en el suelo, porque si hacéis respiraciones y de repente las pruebas, ¿nos mareamos o no? Efectivamente, sí es cierto. ¿Por qué no solemos marear? Claro, porque tenemos tan poca densidad de oxígeno en la sangre que cuando empezamos a respirar de una forma más profunda se eleva el oxígeno en sangre y literalmente nos colocamos, es decir, es como si te hubieses tomado algo que no te debieras tomar. ¿Y qué ocurre? Pues que te mareas. Entonces es muy importante que al principio o se sienten recostados cómodamente en un sillón o directamente tumbados en el suelo, y es tan sencillo como que cierren su boquita, que tomen aire por la nariz, que se pongan sus manos en la parte baja del pecho, es decir, en la zona de la barriguita, y que aquí focalicen el aire y que sientan cómo sus manos se expanden y se relajan, se expanden y se relajan. Eso automáticamente va a relajar la musculatura, va a calmar el dolor, va a bajar la inflamación de nuestro cuerpo y nos va a relajar. Es decir, totalmente al contrario del patrón que llevamos hoy. ¿Cómo vamos todos los días? Músculos tensos. Ahí está, súper nervioso, estresado, los cuellos cargados, después vamos al fisio, al quiropráctico, pues ahí tenéis un fisio quiropráctico gratuito. Y después nos estresamos por las cuentas porque cuesta muy caro el quiropráctico y nunca salimos del vicio. Sí, efectivamente. Vamos a empezar a respirar todos diafragmáticamente, aquí nos vamos a quedar todos dormidos, vas a ver. Sí, genial. Antonio, genial. Te agradecemos por tu tiempo, qué interesante esta conversación, porque si hay cosas que hacemos de manera inconsciente es respirar como se nos venga. Hiperventilamos en momentos complicados, por sorpresas, por emociones muy fuertes, y el día a día, ¿no? Que es, como tú dices, la práctica real importante que debemos asumir para no tener consecuencias a mediano y largo plazo. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Encantado. Un abrazo. Él es Antonio Valenzuela, divulgador de salud y desarrollo, hablando de la respiración diafragmática versus respiración superior, que es la que usamos normalmente. Vámonos.